Es muy bonito sentirse uno enamorado de su esposa. Yo cumplí recientemente 28 años de casado y me siento feliz, muy bendecido, más de lo que merezco en ella, y estoy muy feliz de ese tiempo que he compartido con ella. Y les agradezco a todos por sus oraciones, por nuestra relación de pareja, por nuestros muchachos que están creciendo ahí en nuestro hogar. Gracias. Vamos a continuar nuestra meditación. Decidimos hablar sobre Navidad en el mes de diciembre y la responsabilidad social de la iglesia. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 1. La semana pasada tuvimos un estudio para mí brutal, muy completo, muy importante. Si alguno no lo tiene, puede llamar y pedirnos el link para mirarlo o le enviamos el archivo para que lo escuche en casa, pero me parece que es muy importante lo que estamos estudiando. Muy bien. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a hablar de quién es la Navidad, quién es el protagonista central de la Navidad, quién hace posible la fiesta. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de aquella noche donde Jesús tomó forma humana y nació como humano. Es el verbo. Juan lo plantea bajo un vocabulario muy particular y es el logos. En el Antiguo Testamento es reconocido como el logos. La palabra logos en griego, que traducimos aquí como el verbo, traduciría más eficazmente para nuestro idioma como la palabra. Podríamos leer confiadamente, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es perfectamente traducible. Eso es cuestión solamente, como no fue escrito en español, sino en griego originalmente, las traducciones nos permiten ese tipo de situaciones. Recordemos que en griego hay palabras que tienen 4, 5, 6 significados diferentes, la misma palabra, ¿verdad? Entonces, eso es, y cambia de sentido dependiendo del contexto. Entonces, es muy importante entender eso. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la función del verbo, ¿no? Dice el primer versículo, miremoslo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo. En el principio era el verbo. En el principio, cuando hablamos del principio, habla de que cuando comienzan a crearse las cosas, cuando se comienzan a crear las estrellas, el sol, la luna, ya el verbo estaba. Hay un comentarista que dice que se podría traducir este versículo diciendo, en el principio ya existía la palabra. Y es perfectamente, esa interpretación es lingüística, es bíblica, es correcta, coincide con la verdad. Se podría traducir de esa forma el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio ya existía la palabra. El verbo, vamos a mirarlo en Génesis capítulo 1. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este pasaje, a la luz de Juan capítulo 1, nos está mostrando que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es Jesús. Él es el Logos. No se trata de una acción de Dios, sino de una persona que obra por dirección, obvio, por acuerdo del Padre. Muy bien. En el Salmo capítulo 33, en el verso 6, dice la Escritura, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Búsquelo, tenemos el tiempo para que lo busque, ¿no? Por la palabra. Estamos hablando de la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y de todas las cosas por Él fueron hechos, por la palabra. Aquí en el Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Observe que está hablando que es el soplo de la boca de aquel que dice o se denomina como la palabra, o el logos, o el verbo, como lo quieras traducir. En Proverbios capítulo 8, versículo 27 en adelante, está hablando de la sabiduría. En otro texto les expliqué cómo la sabiduría se refiere a la persona de Jesús. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, y cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Sí? Para el pueblo judío, escúcheme bien, para los hebreos, la palabra logos se refiere a una manifestación de Dios. El logos es una manifestación de Dios, es parte de la cultura escritural. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3, estamos meditando brevemente en lo que es el verbo. En el principio era el verbo. Estamos hablando del verbo, de ese logos, o en el principio era la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo surge del poder creativo de Jesús, del poder creativo de Dios, de la palabra de Dios que es Cristo. Él es la palabra, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un estudio muy sencillo, ¿sí? Vamos a mirar la eternidad del verbo. Cómo el verbo es fuera del tiempo. Él es atemporal. A Jesús no lo afecta el tiempo, tampoco le afecta el espacio. De hecho, tiempo y espacio son conceptos creados por Dios para poderse manifestar, ¿no? Eso es muy bonito. Juan nos muestra el verbo presente, el verbo, o al verbo, o al logos, o a la palabra, la persona, la manifestación de Dios, que es la palabra, que es el verbo, este personaje que se hizo carne y habitó entre nosotros, por el cual celebramos Navidad y cantamos Noche de Paz. Todos duermen de alrededor. Qué maravillosa canción. Amo esa canción porque realmente es la noche de paz, donde la paz del cielo se pronuncia más que con palabras, con la evidencia de un Redentor a nuestro favor. Qué bonito eso. Y el apóstol Juan, usted sabe que en la Biblia hubo hombres con mucho entendimiento. El apóstol Pablo es un hombre con una revelación impresionante. Pero para los que estudiamos la Biblia, yo personalmente pienso que ninguno obtuvo una revelación más elevada de Jesús que Juan. Sí, respetando a Pedro, respetando a Pablo, respetando
Pablo que escribió 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, pero este Juan es fuera de serie. Vamos a leer de la Biblia de las Américas, Juan capítulo 1, 14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que el logos, el verbo, la palabra, toma forma humana, se viste de humanidad. Esa es la Navidad. Él toma forma humana. Lo encontramos que Él es el verbo hecho carne. O sea, el Cristo presente. Viene y se para en la tierra y dice, aquí está el verbo hecho carne. Está presente. Vamos a mirar, Juan, por favor, capítulo 1, ya lo miramos, ¿no? Versículo 1. Voy a leerlo esta vez no de la versión Valera, sino de la versión, la Biblia de las Américas. Lo que existía, esto es primera de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Nuevamente está hablando del verbo de vida, está hablando del Logos, está hablando de Jesús, está hablando de la encarnación de Dios en la tierra llamado Jesús. Y dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Juan en este versículo nos habla de las dos dimensiones. Existía en la eternidad pasada, pero se hizo presente. Ya leímos en Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era. Es un verbo irregular. El verbo ser o estar. En el principio existía, estaba, vivía, ya era el verbo. Cuando todo comienza, ya Él estaba. Él es el verbo eterno. Y en Apocalipsis 19, versículo 13, ese es un texto muy, muy, muy impresionante. Les recomiendo leer todo el capítulo de 19 de Apocalipsis. Dice la Escritura, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Voy a leerlo desde el versículo 11 de la Reina Valera. Dice, entonces vi el cielo abierto. Estoy leyendo el versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es el único que se da el lujo de saber algo que solamente él puede saber. Nadie más. ¿Verdad? Es el único que se da el lujo de saber algo que solamente él sabe. Un nombre. Y sigo leyendo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Noten que el mismo verbo que existía en el principio fue el que se hizo carne, y fue el que nos puso a cantar las canciones navideñas. No fue Lorenzo el Reno, no fue Papá Noel, no fue Santa Claus. No. Eso es, perdóname, eso es una herejía terrible. El que nos pone a cantar las canciones y que él debe inspirarnos. Por eso les recomiendo, hermanos queridos, quiten los renitos de sus decoraciones. Quiten las decoraciones que son ficticias, quiten al Papá Noel. Entronemos a Jesús, hagamos un pesebre en familia. Invitemos a los amigos, a los niños del vecindario, a todos, a cantarle canciones al Rey de Reyes, al que es, al que fue y al que será, al que estuvo en la tierra, que murió y resucitó y que ha de venir, porque Él ha de venir. Y aquí está hablando del que ha de venir. En este pasaje de Apocalipsis 19, está hablando de Jesús retornando a la tierra en un caballo blanco para restaurar el reino en la tierra. Sigo leyendo. Y los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada. ¿Sabe que usted y yo como creyentes vendremos con él en esta ocasión a reinar en la tierra? Por eso es importante que usted lea la Biblia. Y usted va a estar en este comité de guerra, en este ejército que vendrá a gobernar la tierra. Estaremos aquellos que hemos creído y que hemos emblanquecido nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Preparémonos para montar a caballo en este tiempo venidero, ¿no? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mismo, el verbo. Entonces, el logos venidero en gloria, o el verbo presente en el futuro. Aquí tenemos una pequeño repasón, así muy somero, muy superficial, pero espero que ustedes hayan entendido un poquitico más la palabra. En el principio era el verbo. Comprendamos de quién estamos adorando, a quién estamos meditando en la palabra. Muy bien, vamos a mirar en segundo lugar la preexistencia de Jesús, aunque está implícita en lo que estoy diciendo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El apóstol Juan, lleno de entendimiento, nos está diciendo que Jesús preexistía con Dios el Padre, en una relación de comunión con el Padre. Ya era Dios Todopoderoso en la eternidad cuando comienzan a ocurrir las cosas. Jesús no tuvo origen en el vientre de María, como algunos piensan. El vientre de la bendita Virgen María, como yo le digo, porque es bendita, fue una mujer bendecida, fue un receptáculo para que Cristo viniera a tomar forma humana en él. Pero Jesús no comienza a existir en él. Ahí solamente él adopta un cuerpo, pero él es el creador de todas las cosas antes de hacerse hombre. Muy bien. Entonces, él estaba presente en el momento en que la tierra o el universo eran creados. De esa forma podemos decir que él no fue creado. Él no es parte de la creación, sino que él estaba con Dios, creándolo todo, con el Padre, con el Espíritu Santo, creándolo todo desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Él existía. En segundo lugar, él estaba con Dios en comunión plena con el Padre, y más que eso, él mismo era Dios. Algunos enseñan heréticamente que Jesús es el arcángel Gabriel, o arcángel Miguel, perdón, al cual se le dieron la facultad de hacerse hombre y venir a la tierra, y como era sin pecado, ofreció un sacrificio a favor nuestro. Esto es una media verdad, y es una completa mentira. Toda verdad a medias es una completa mentira. ¿Por qué? Porque es verdad que Jesucristo era sin pecado y que él ofreció un sacrificio sin pecado, pero hay que entender que el que murió fue el mismo Creador. Hace años leí un material del doctor Billy Graham, y él explicaba de la siguiente forma. Dice que en cierta ocasión un hombre en la India estaba arando la tierra, y un maestro de su religión, de su país, veía con preocupación que el arado en cada surco estaba más cerquita de un hormiguero. Y como usted sabe que esta creencia aprecia mucho la vida, aún la vida de una hormiguita, y eso está bien. Pero atribuirle el mismo valor de una hormiguita a un ser humano, o de un perro a un ser humano, eso es peligroso. Hoy día las personas dicen que el perrito es un miembro de la familia. Digo, o que el conejito es un miembro de la familia, o que el gatito es un miembro. Digo, no, señor, él es la mascota de la familia, es un animalito y hay que cuidarlo, prodigarle. Si usted lo compró, ahora debe ejercer su esclavitud con alegría, bañarlo, alimentarlo, asearlo, pero no es un miembro de la familia. Jesucristo murió por nosotros, somos la familia por la sangre del Cordero. Entonces este maestro estaba preocupado porque veía que la tragedia se avecinaba, y vino y les habló en su idioma hindi, les habló a las hormigas y no la entendieron, les habló en inglés.
Y entonces les puso pancartas y avisos, pero no entendían. Digo, ¿cómo hago para que las hormigas me entiendan? Yo, la única forma sería convertirme en hormiga para hablarles en su propio idioma, para advertir del peligro. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa es la Navidad. Dios nos habla de muchas formas, pero no encontrando el eco, no haciéndose entender a nosotros, seres humanos limitados y egoístas, preocupados de nuestro reino terrenal. Él se hace hombre y viene a la tierra a enseñarnos y hablarnos en nuestro propio idioma las palabras del cielo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Él vino a revelarnos quiénes somos, el valor que tenemos realmente. Es una pena que algunos matan a un ser humano por cualquier dinero, otros se prostituyen por cierta cifra de dinero. No, querido, la vida del hombre no tiene precio. El precio de cada ser humano es Jesús. Jesús es el eterno creador de los cielos y la tierra. Su valor no puede ser expresado en ninguna cifra, pero ese es el valor tuyo. Así que es importante que entiendas el valor de la Navidad. No vamos a dejar pasar Navidad como una fecha cualquiera. Ah, que Jesús no nació el 24 de diciembre. Lo hemos dicho hasta la saciedad, lo sabemos. Pero vamos a estar de gozo, de fiesta, porque un día el creador de los cielos y la tierra vino a buscarnos. Dijo un amigo en una ocasión, yo no sé qué estaba mirando Dios cuando decidió mandar a su hijo a venir y morir por nosotros. Pero le pido todos los días, sea lo que sea que tú viste, por favor, síguelo mirando. ¿No le parece fantástico? Que Dios continúe mirando a nosotros aquello extraño que Él vio, pero que nos siga amando con ese amor tan generoso, tan entregado, para enviarnos a Jesús y ponernos de fiesta y llenarnos de esperanza, de consolación, darnos vida nueva, porque nuestro Padre Santo nos ama. Amén. Muy bien. Entonces, dijimos que estaba con Dios, que era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el verbo. Y luego dice algo muy interesante. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es el Dios que nos da entendimiento, que hace comprender el bien y el mal en nuestro espíritu. Es el que resplandeció en nosotros para que pudiésemos entender su reino. En el mundo estaba, y el mundo, ahí la palabra es cosmos, se refiere al universo, a la totalidad de todas las dimensiones, ¿sí? En una medida muy sencilla, la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, que es tan enorme, pero después de la Vía Láctea hay miles y miles de sistemas más grandes que la Vía Láctea. Tomaríamos 99 años para salir de nuestra Tierra y salir de la Vía Láctea montados en un rayo de luz. 99 años de velocidad luz para llegar a la periferia solamente de la Vía Láctea, y es el sistema más pequeño del universo. Y todo lo hizo Jesús. Todo lo que existe fue hecho por ese verbo. Fue hecho por Dios. Él es Dios. ¿Comprende usted la Navidad, muchachos? Yo pregunto, ¿será que es solamente mercantilismo, o que vale la pena ese día los que podamos comernos un bocado especial y decirle en honor a ti? Invitar a un menester y decirle en honor a ti, invito a mi vecino. Comprar algo y regalárselo a alguien, pero explicándole, esto lo hago en honor a Jesús, que se hizo hombre, en honor a Dios, que me envió a su propio Hijo, en honor de esa Navidad, engalanar nuestro carro y decir Navidad de Jesús. Yo quiero ver los carros suyos, hermano y hermana, que tienen carros, con un distintivo. Algunos ya le pusieron la puntita roja, ¿no? La nariz roja, y le pusieron los cuernitos porque creen que Navidad es un reno. Digo, no, querido, ni sueñe ningún reno, ni Lorenzo, que es un personaje muy queridito por ahí en la historia, ¿no? En las fábulas. Por esta época se ponen de moda todas las películas, ¿sí? Muchas películas hablan de personajes navideños. Es una vergüenza que los seres humanos conscientes estemos desalojando de nuestra cultura al verdadero Mesías. Yo le invito a usted como creyente para que tenga la valentía
de colocar en su casa un anuncio que diga Navidad es Jesús. Quiero ver camisetas, quiero ver gorros que digamos Navidad es Jesús. Salir a la calle, ir a los alumbrados aquí por el río, por toda parte, pero no a mirar las decoraciones solamente, sino a testificar que Navidad es Jesús, que es tiempo de regresar a Él, que es tiempo de honrarle a Él, que somos bienaventurados porque hay un Dios que nos ama, eternamente nos ama. Eso es muy importante que lo entendamos. En tercer lugar, vamos a hablar de la encarnación del verbo. Dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese es el tercero, es el cuarto punto, en la encarnación del verbo. Voy a pedirles que leamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ya leímos 3 veces Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Armó su tienda en medio nuestro y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Impresionante esto. Pero mire cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tienes? Muy bien, vamos a leerlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Y es indiscutiblemente grande este misterio. Dios fue manifestado. Dios fue revelado. Dios fue evidenciado. Dios fue mostrado en carne. Dios. No sé qué harán los testigos de Jehová con este versículo. Y otros grupos que dudan de Jesús. ¿Qué van a hacer con este versículo? Seguramente lo han modificado, lo han cambiado las palabras para poder argumentar, aducir lo que no es. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Por eso los ángeles cantaron. ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas. Fue su canto. Gloria a Dios. No pudieron parar de darle gloria a Dios, de ver que el Dios creador tome forma humana para venir a buscar, o sea, en términos de Billy Graham, aquel sabio oriental, sapiente de varios idiomas, convirtiéndose en hormiga para hablarle a las hormigas. Aquel creador eterno, infinito, todopoderoso, que es inimaginado para nosotros, tomando forma humana como nosotros, viviendo en un vientre humano, haciéndose hombre para venir a buscarnos. Qué excelente, excelente, excelente noticia. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él es el verbo del cual estamos estudiando. Estamos meditando brevemente y dándole unas luces para que hoy comience a leer de manera más detenida el Evangelio de Juan y comience a descubrir quién es aquel que nos invita a celebrar Navidad. Navidad es un tiempo para que usted y yo cumplamos un deber social que tenemos. Los que conocemos a Jesús hemos experimentado ese lavamiento interno de la regeneración. Hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Nuestra vida llena de vergüenzas fue vestida ahora de gozo, de alegría, de paz. Yo recuerdo que le tenía mucho miedo a la muerte. De pensar en encontrarme con Dios me daba pánico. Hoy día no tengo temor de encontrarme con Dios. Tengo la confianza. Sé completamente claro que Él me ha reconciliado con Él a través de Jesús. Mi vida fue transformada. Mi proyecto social fue cambiado. Ahora me dedico para hacer conocer a Jesús. Y tengo el privilegio de buscar conocerlo cada día un poco más, descubrirlo un poco más y poderle compartir a usted, querido hermano, acerca de Jesús. Así que yo le animo para que usted se vista de fiesta y entienda que la Navidad en sí misma nos produce un desafío social. ¿Cuál? Llevar este mismo evangelio, esta misma buena nueva, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, ¿cierto? Y nos delegó el ministerio de reconciliar a otros a través de esta palabra. Ese es nuestro compromiso social. Yo le animo para que haga reuniones, si es posible, cada noche. La tradición lo hace del 15 al 24 de diciembre en la noche de aguinaldo, o el 16. Usted puede hacerlo el 16, o el 15, o el 14, o el 13, el día que quiera, ¿sí?
haga un pesebre, hágalo con elementos ojalá reciclables y puedan ilustrar quién es Dios eternamente, cómo Dios planea en unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que un día Jesús, que es el Verbo, se haga hombre para que venga a morir por nosotros y le cuente la historia y le dé esperanza a esos niños y le dé esperanza a los adultos, a los que vengan a su casa, y vamos a anunciar que eso es un tiempo de amor de Dios para nosotros y una puerta que sigue abierta, una fuente que sigue fluyendo, llena de gracia para todos los que acudamos a Él, arrepentidos por nuestros pecados y sedientos de relación con Él, sedientos de entender de dónde venimos, para qué estamos y para dónde vamos. Amén. Yo quiero invitarle para que usted haga conmigo una oración y que sea un compromiso. Más bien, le voy a proponer un reto y lo invito para aceptar ese reto. Mi reto es sencillo. Así como Dios nos ha amado más que todas las cosas, porque Él no murió solamente Él no murió por las cosas, Él murió por nosotros. Mi reto es, ¿te atreverías a decidir hoy vivir para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu alma? Es decir, el reto de amar a Dios por encima de todas las cosas. Vivir para buscarlo, para conocerlo, para entenderlo, para renovar tu mente y comprender quién es Él. Te hago ese reto, querido hermano. Y el segundo reto es el compromiso social. Vivir para amar a tu prójimo como a ti mismo. Voy a pedirte que te pongas de pies, donde estás, allá en casa o aquí en este salón. Los que están presentes, pónganse de pies. Y si usted está dispuesto a aceptar este llamamiento de parte de Dios, que debiéramos hacerlo siempre, no debiera hacerse hoy solamente, sino que es un pacto que debemos renovar y vivir en él. Entonces levante su mano y dígale a Dios: Padre, tú me has amado. Tú me has amado de una forma que no alcanzo a comprender. Y la Navidad es una evidencia de que tú enviaste a tu primogénito, al monógenes Theos, a morir por mí. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios precioso, eterno y santo. Yo acepto el reto hoy. Oh Dios, yo quiero responderte decidiendo amarte a ti por encima de todas las cosas. Y acepto el reto de amar a mi prójimo como a mí mismo. Por favor, Padre, ilumíname. Dame tu vida. Dame el poder para glorificarte y honrarte con una vida íntegra y vestirme de fiesta para contarle al mundo, no solamente en la temporada de Navidad, sino contárselo el resto de los días de mi vida, contarle a todo quien pueda que tú me amas, que tú nos amas, que tú enviaste a tu precioso Hijo a morir por nosotros, que la Navidad no es solamente para una fecha, sino que la Navidad es para comprender una nueva era, una nueva manifestación de tu amor a favor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Estamos muy contentos, Padre Celestial, de saber que somos abrigados en tu amor, de saber, Padre Santo, que somos el objetivo de tu amor, de saber de tu paciencia para con nosotros, de saber de tu generosidad para con nosotros. Y hoy te adoramos y te exaltamos. Hoy te bendecimos, precioso Rey, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres benevolente para con nosotros, porque tú eres generoso, y te tributamos honor en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y yo te ruego que tu sabiduría inunde el corazón de tu pueblo, tu sabiduría inunde el corazón, inunde las entrañas de tus hijos. Por tu gracia tengamos gozo y que en este tiempo de Navidad podamos, oh Dios, celebrarte con alegría, celebrarte con fiesta y poderle compartir a muchos otros acerca de tu precioso amor. Por favor, Padre, síguenos enseñando, síguenos instruyendo, síguenos formando, aclara las ideas que son confusas, toma nuestro espíritu y llénanos de tu entendimiento, que podamos entender por tu Espíritu Santo
cuál es la esperanza a que hemos sido llamados, que podamos comprender las riquezas en gloria de la herencia que nos has dado como pueblo tuyo, que podamos entender, Padre Santo, la supereminente grandeza de tu poder que opera en nosotros, el cual operó en tu Hijo Jesucristo, resucitándolo los muertos y sentándolo sobre todo principado y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en el siglo presente, sino también en el siglo venidero, y lo diste por cabeza, oh Dios de los cielos, a la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh Padre Santo, rogamos, ven sobre nosotros. Señor, mis hermanos que están atravesando por dificultades, su fe sea levantada. Yo ruego que tu abrigo los alcance, Dios mío, tu provisión, tu poder, abriendo puertas, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre bondadoso de Cristo Jesús. La bendición tuya repose abundantemente sobre mis hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.